Es la pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Estamos solos en el universo? La Tierra. Este pequeño punto azul en medio del universo. ¿Es razonable pensar que solo haya vida aquí? Hoy sabemos que solo en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de planetas habitables. ¿Es lógico pensar que en tan solo uno de esos 100.000 millones de planetas haya vida? ¿Tú qué crees? Además, también sabemos que nuestra galaxia solo es una de entre los billones, con B, de galaxias que hay en el universo. Hablando en términos matemáticos, es imposible que estemos solos en el universo. Además, el ser humano tiende a mirarse el ombligo y pensar que para que la vida se dé, es obligatorio que se den las mismas circunstancias que han producido la vida en la Tierra. ¿Por qué no se puede dar la vida con otras condiciones? Con temperaturas mucho más altas o mucho más bajas, incluso sin oxígeno, con la presencia de otros gases o incluso sin la presencia de agua. ¿Cómo podemos descartar estas opciones cuando solo conocemos lo que hay en nuestro planeta y desconocemos todo lo demás? Existen más estrellas en el universo que granos de arena hay en todas las playas y desiertos de la Tierra. ¿Cómo podemos pensar que las normas que rigen esos lugares, tan lejanos, tan remotos y tan desconocidos, sean las mismas que las que rigen nuestro pequeño planeta azul? ¿Y si la excepción somos nosotros? Además, sabemos que incluso aquí en la Tierra hay animales que viven bajo el agua. Nosotros no podemos, pero ellos sí. También sabemos que hay animales que viven con muy poca agua, como los camellos. Otros que hibernan y prácticamente paran su corazón. Y por si fuera poco, sabemos que hay microorganismos que viven en reactores nucleares a pesar de la radiación. Otros que mueren al entrar en contacto con el oxígeno y otros que viven en los fondos de nuestros océanos, a miles de metros bajo el agua donde no llega la luz del sol. ¿Qué es la vida orgánica sino la suma de bacterias, de microorganismos que funcionan de manera comunitaria para dar vida a un organismo superior? Y de nuevo hay que recordar que pueden existir otros modelos de vida que no podemos ni imaginar ahora mismo, porque conocemos lo que conocemos y nuestra mente está condicionada por eso. Ahora bien, la siguiente pregunta sería: ¿hay vida inteligente que pueda y quiera contactar con nosotros? ¿Nos han visitado ya? Sabemos que el planeta más cercano a la Tierra está a unos 4 millones de años luz y está en órbita de la estrella Alpha Centauri b. Esta distancia es insignificante en relación al tamaño del universo, pero enorme si atendemos a la tecnología y limitaciones de nuestras leyes físicas conocidas. Para llegar hasta él
necesitaríamos viajar durante unos 4 años a la velocidad de la luz. Hemos conseguido hasta la fecha una velocidad espacial máxima de algo más de 15.000 km a la hora. Y aunque consiguiéramos algún día llegar a alcanzar la velocidad de la luz y tardáramos 4 años en llegar, nuestros cuerpos físicos sencillamente no podrían soportar esa velocidad. Pero, ¿y si existe otra manera de viajar por el espacio? Una especie de atajos que hacen que se puedan salvar esas inmensas distancias en poco tiempo. Recientes investigaciones de varios astrofísicos defienden la posibilidad de que se puedan utilizar los agujeros de gusano para viajar por el espacio y en el tiempo. Estos agujeros unirían varios puntos del universo, como si fueran una red de atajos de entradas y salidas a varios lugares del espacio físico y temporal. Ahora, todo esto parece ciencia ficción, pero recordemos que la ciencia ficción de hace unos años es la ciencia de hoy. Viajar al espacio, bajar a varios kilómetros de profundidad en nuestros océanos, la manipulación genética, la posibilidad de hablar con otras personas en la otra punta del mundo de manera instantánea, todo era ciencia ficción hace unos años. Así que la ciencia ficción de hoy será la ciencia de mañana. No lo dudes ni por un momento. Pero sigamos haciéndonos preguntas. Si recogemos los datos, las pruebas, si simplemente, de manera lógica y deductiva, buscamos la respuesta con la mente abierta, yo creo que de nuevo es fácil llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que, según últimos estudios, la Gran Pirámide de Gizá, más conocida como la de Keops, haya sido construida al menos hace unos 12.000 años, al igual que la Esfinge? En este vídeo anterior abordamos el asunto de las pirámides en profundidad. Ingenieros, arquitectos y profesionales con conocimiento sobre la construcción de estructuras nos dicen que hoy día, 12.000 años después, no podríamos construir una pirámide como la Gran Pirámide. Entonces, ¿cómo es que hace 12.000 años sí pudieron? Además, hay pirámides en prácticamente todo el planeta. Las más conocidas son las de Egipto y México, pero también existen en Guatemala, en Perú, en Bolivia, en China, en Irak, en Sudán, en Indonesia. Incluso existen pirámides sumergidas bajo las aguas, como las de Yonaguni, en Japón. Las mismas construcciones, la misma iconografía, el mismo tipo de escritura, la misma irrepetible precisión en sus construcciones, capaces de sobrevivir a terremotos y otras catástrofes naturales, mientras otras más modernas y contemporáneas se venían abajo, y en todo el planeta. ¿Qué civilización humana de aquella época podía realizar tales proezas? Yo creo que es obvio que ninguna. Que, como dicen en los textos sagrados de estas culturas, fueron los dioses de las estrellas los que bajaron del cielo para darles conocimiento. Si estos dioses del cielo vinieron salvando millones de años luz, o a través de puertas interestelares o agujeros de gusano, es otra cosa. Pero no podemos más que concluir que una inteligencia superior a la nuestra nos visitó y dejó su legado por todo el planeta.
Otra prueba más de que nos visitaron son los diferentes OOPARs, objetos fuera de tiempo, que se han encontrado a lo largo de los años y que la ciencia oficial simplemente rechaza porque no los puede explicar. El tema es tan extenso y apasionante que merecería un trabajo solo sobre él, pero de momento veremos algunos ejemplos. El martillo de Kingoody, encontrado en Escocia, hecho de hierro y al que se le atribuyen unos 400 millones de años. De hecho, la oficialidad dice que hace 2,5 millones de años aparece el Homo habilis, el predecesor más antiguo del ser humano actual. 2,5 millones de años contra los 400 millones de años del martillo. Algo no encaja aquí, ¿verdad? Otro OOPAR sin explicación oficial son las esferas de Costa Rica. Más de 300 rocas redondas, perfectas en sus formas, tamaño y densidad, que miden de 0,7 a 2,57 metros de diámetro y pueden pesar hasta 16 toneladas. Pero su fabricación, utilización y significado siguen siendo todo un misterio. De hecho, el material con que se fabricaron se encuentra lejos de aquella zona y cómo llegaron hasta ahí es parte del misterio. La calavera de cuarzo de Yucatán. Aunque hay otras, esta es la más conocida e interesante por su perfecta e inexplicable fabricación. Fue encontrada en las ruinas del templo maya de las Piedras Caídas, en Yucatán. Es una reproducción casi perfecta de una calavera de mujer. Pesa 5 kilos, se compone de dos partes, la mandíbula inferior ajustándose perfectamente con la superior. Las propiedades ópticas de la calavera son sorprendentes. Alumbrada por debajo, la luz sale por las cuencas de los ojos. Alcanzada por detrás por los rayos del sol, un intenso haz luminoso, capaz de encender fuego, sale por las cuencas, la nariz y la boca. Está hecha con cuarzo natural sumamente puro de dióxido de silicio. Las dos partes están talladas en el mismo bloque de cristal de roca. Ninguna huella de instrumento, ni siquiera rastro microscópico. Sin señal de fabricación resulta imposible fecharla, ya que el cristal no envejece. La réplica de esta calavera hoy día podría llevar a varias décadas de trabajo y aún así siempre dejaríamos huellas en ella, sin alcanzar su perfección y sin garantizar el resultado del juego de luces tan asombroso que presenta. Sencillamente un misterio inexplicable. Batería de Bagdad. Hablamos de un vasito de terracota de 15 centímetros de altura por unos 7,5 centímetros de diámetro. Varias de estas pilas fueron encontradas en las ruinas de Krujut Radu, ciudad parta en los alrededores de Bagdad. Se piensa que son de una época 2500 años antes de Jesucristo. Se trata de una pila eléctrica de entre 0,5 y 1,5 voltios según los experimentadores. Mapa de Pire Reis, Estambul. Es quizás uno de los más conocidos y estudiados. Creado sobre el año 1513, es un mapa que presenta un conocimiento de los océanos y continentes inexplicable para su época. Aún más inexplicable es saber en qué mapas se basó para confeccionarlo, ya que en sus textos él hablaba de antiguos mapas de diversas procedencias que existían 5 siglos antes. En él se aprecian detalles increíbles de conocimiento de los mares, como por ejemplo la existencia de islas como las Malvinas, la de Marajo o las del norte de Ecuador, que fueron descubiertas varias décadas más tarde, al igual que la cordillera de los Andes, que ya aparecía en este mapa. Clavo de hierro, Perú. En el siglo XVI, en el año 1572, un clavo de hierro de 18 centímetros fue encontrado en la roca de una mina del Perú. Se regaló de recuerdo al virrey español del Perú. La antigüedad de la capa geológica de donde se había sacado se estima entre 75.000 y 100.000 años, mientras que la tesis oficial sostiene que las primeras pruebas de existencia de hierro son de hace tan solo
unos 3000 años antes de Cristo. En el templo de Abidos podemos ver estas sorprendentes representaciones en forma de jeroglífico que recuerdan mucho a aviones, helicópteros y aparatos aéreos de nuestra época, pero hace 2000 años. Parece claro que una inteligencia superior nos visitó y dejó estas pruebas de su paso. Que no tengan explicación no significa que no existan, pero es más fácil ignorarlas que reconocer que la historia oficial tiene que ser reescrita.